Está en Romanos 3, versículo 20 al 26. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Pero ahora, subráyese ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y han quedado destituidos o no alcanzan la gloria de Dios, siendo justificado, escucha, gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien, escucha otra vez, Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Ese solo texto contiene todos los elementos del Evangelio y aún las formas de cómo el Evangelio me lleva hasta Dios y la razón del Evangelio. De manera que este es vital a la hora de definir el Evangelio, para el incrédulo y aún para el que ya ha creído. Y lo primero que el texto me deja ver es la función de la ley. La ley fue catalogada por el apóstol Pablo como buena, como santa, como justa. Y sin embargo, la ley, de acuerdo a este texto, no me permite obtener salvación. No me permite obtener salvación por lo que dice el versículo 20 que yo acabo de leer. Porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de Dios o delante de Él. Pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. La ley, que representa el carácter de Dios, me sirve de espejo, y cuando yo me veo en ese espejo, yo literalmente entiendo la incapacidad que yo tengo de poder cumplirla. Esa es una de las funciones de la ley. No solamente esto, yo necesito entender por algo que el apóstol Pablo le dice también a los romanos en el capítulo 8, versículo 7, y es que el hombre con una mente caída, el hombre pecador, no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede. De manera que de forma natural yo tengo una incapacidad para poder someterme a la ley de Dios por mi naturaleza pecadora y rebelde. Esa es la mala noticia. La buena noticia comienza en el versículo siguiente. Pero, los peros son importantes en la Biblia. Algunas de las palabras más importantes en la revelación de Dios son los peros. Porque los peros van a introducir un contraste entre lo que yo acabo de leer y lo que sigue. Y ahora yo leí una mala noticia. El pero me dice, bueno, pero quizás hay una buena noticia ahora. Claro, aparte de la ley, algo que no tiene nada que ver con la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas. No entendí, Pablo. Bueno, ahora te explico. Es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción. Cuando Pablo habla de la justicia de Dios, que en inglés llamarían the righteousness of God, él está hablando de dos cosas. Por un lado, el carácter moral de Dios, que es el que yo necesito para entrar al reino de los cielos. Y número dos, me está hablando de una posición delante de Dios de un acusado que ha sido descargado de su culpa. Y Pablo me dice que ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada. Por tanto, la ley no me salva, la ley no me justifica, pero hay algo que ha ocurrido que me permite, sin embargo, obtener esa posición delante de Dios de ser justo, y me permite incluso ser visto a través del carácter moral recto, perfecto de nuestro Dios. Ahora la pregunta sería, ¿por qué el apóstol Pablo habla de ahora? ¿Cómo que ahora, Pablo? Sí, porque anterior a este tiempo, cuando Cristo no había llegado, las cosas eran diferentes. Diferentes en un sentido, y es que estábamos esperando por el Mesías, que iba a ser posible que nosotros pudiéramos llegar a creer sin haber nosotros cumplido la ley, pero sin Dios dejar su justicia violentada, sin que Él impusiera a alguien la pena por haber violado el hombre su justicia. Entonces, the righteousness of God, el carácter moral de Dios, implica, entre otras cosas, como ya dijimos, un estatus delante de Dios de
no culpable e implica que ahora yo puedo entrar al reino de los cielos porque de alguna manera el carácter moral de Dios me ha sido contado a mi favor para que yo pueda entrar. Y eso ocurre aparte de la ley, y eso ocurre de acuerdo a lo que ya leímos en Cristo Jesús. Esta revelación llegó ahora, no antes, pero no vino por la ley, vino por la persona de Jesús. Esa rectitud perfecta necesaria para entrar ahora está disponible. Yo sé dos cosas ahora. Número uno, la ley no justifica, quizás tres cosas. Número dos, no puedo cumplir la ley. Número tres, yo puedo obtener salvación por medio de fe en Cristo Jesús, porque para todos los que creen, porque no hay distinción, leímos en el versículo 22. No puedo obedecer por mi destitución de hombre caído, no he podido complacer a Dios y Dios ha salido a buscar al hombre. Y entonces esto es lo que Pablo me dice, que me ayuda a entender por qué esa salvación es por gracia. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos hemos pecado y ninguno de nosotros ha podido alcanzar la gloria de Dios. Y entonces Pablo, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, sin ningún mérito en nosotros, sin nosotros haber hecho nada que valiera la pena, ni ningún mérito para Dios de darme entrada. Y eso ocurre, versículo 24 todavía, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. En esos dos versículos hay dos palabras claves que necesitamos entender. Uno es justificados y otra es redención. La palabra justificados en el lenguaje original es dikaio. Y dikaio implicaba algo como esto: yo entro a una corte judicial siendo culpable, siendo acusado de culpabilidad y siendo culpable. Yo paso por un proceso legal donde el juez examina mi caso y a pesar de yo ser culpable, al final del proceso él me declara inocente sin serlo. De manera que ahora yo entiendo en estas palabras de Pablo que yo soy culpable, que yo tengo algo de qué ser acusado, pero acá hay un juez que de alguna manera puede declararme inocente a pesar de que yo soy culpable. Y eso es buenas nuevas. Esa palabra justificados, dikaio, tiene que ver con eso. Éramos culpables y Dios ahora me ha declarado no culpable. Por medio de la ley yo quedo condenado. La ley me condena una y otra vez porque no la he cumplido. Pero por gracia, gratuitamente podemos ser justificados por medio de la fe depositada en la persona de Jesús. Ahora yo quiero explicarte algo. El hecho de que mi salvación sea gratuita para mí no dice que la salvación ha sido gratuita para todo el mundo, porque a alguien debió haberle costado algo. Si tú me debes $5,000 y yo te perdono $5,000, a ti no te costó nada, pero a mí me costó $5,000. De manera que cuando yo soy justificado gratuitamente, a alguien le costó algo. Al Padre le costó el Hijo y al Hijo le costó su sangre. Y eso es lo que permite que yo pueda ser declarado inocente a pesar de mi culpabilidad. Mi salvación se logró a través del pago de un alto precio, el precio de la sangre del unigénito de Dios. Eso no fue cualquier precio. El mundo fue creado a través de Cristo. Todo lo que fue hecho por medio de Él, y nada de lo que ha sido hecho fue hecho sin Él, de manera que mi salvación costó el precio de la vida del Creador del universo. Nuestras obras son finitas y están manchadas de pecado, contaminadas por el pecado, son insuficientes. En primer lugar, si son juzgadas por Dios, no pasan al escrutinio de su justicia. Pero en segundo lugar, si mis obras contribuyeran en algo, yo estoy diciendo con eso que la obra de Cristo durante su vida y en la cruz y luego en su resurrección fue completamente insuficiente, de tal manera que yo tengo que contribuir a la insuficiencia, y eso es una burla hacia el sacrificio de Cristo.
Entonces el mensaje de buena nueva de Dios es que Él me ha ofrecido, aparte de la ley, la posibilidad de ser salvo por su gracia, por medio de la fe, y que eso ha sido gratuito para el pecador.